levantando falsos maestros. Y nosotros como iglesia debemos de estar firmes, de comprender, de entender, de conocer que esto de los falsos maestros es real en las iglesias y que debemos de tener cuidado. Y en los primeros versículos vemos cómo Judas empezaba a describir a estos falsos maestros. Podemos compararlo con Jesucristo cuando nos habla de esos falsos profetas. Pero en este versículo 12, Judas nos quiere que tú y yo entendamos que en nuestras vidas, si no tenemos cuidado, y si tú y yo somos partícipes con estos falsos maestros, tú y yo nos estamos contaminando y va a haber una repercusión en nuestra vida espiritual. Y eso es lo que nos dice el versículo 12. Mira lo que dice el apóstol Judas. Estos son manchas en vuestros ágapes. Estas personas, a través de sus doctrinas, a través de sus enseñanzas, lo que van a hacer es que nuestra vida espiritual se vaya manchando. Es decir, que tú y yo, hay que recordar que tú y yo somos llamados a vivir una vida en santidad. Hebreos hace referencia a que sin santidad nadie va a poder ver a Dios. Y eso significa que tú y yo debemos de cuidar nuestra vida, debemos de cuidar nuestro testimonio, debemos de cuidar nuestros pensamientos, lo que sale de nuestras bocas y nuestras acciones. Y en Apocalipsis hemos visto que esa fidelidad, esa santidad se refleja o es un simbolismo de que tú y yo tenemos vestiduras blancas y que cuando estemos con Dios vamos a tener vestiduras blancas. Y Judas dice esto: estos son manchas en vuestros ágapes. Estos son manchas en vuestras vestiduras blancas. Porque por más que tú trates de llevar una vida en santidad, si tú haces caso a estos falsos maestros, a estos falsos profetas, te van a llevar a pecar, te van a llevar a contaminarte. Por eso la importancia de que tú y yo tengamos cuidado de todas aquellas personas que hablan de la palabra de Dios o que hablan en nombre de Cristo. Y hoy en día hay muchísimas personas y que si tú y yo no tenemos cuidado, en vez de acercarnos más a Dios, estas personas nos van a estar alejando de Dios. Dice la segunda parte de este versículo, que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. Mira lo que nos dice, que comiendo impúdicamente con vosotros, ellos van a hacer que son parte de nosotros, parte de los hijos de Dios, parte de los creyentes. Por eso me gusta mencionar en Mateo cuando Jesucristo habla acerca de los falsos profetas que van a entrar vestidos de ovejas, pero son lobos rapaces. Estos falsos maestros van a infiltrarse en la iglesia, van a aparentar que son parte de nuestra iglesia, de nuestra familia, del mismo cuerpo en Cristo, pero su finalidad es una finalidad perversa que más adelante vamos a ver. Nubes sin agua. Esto es algo bien importante porque nos está hablando que aunque ellos aparentan ser siervos de Dios, en realidad ellos están vacíos de Dios. La simbología de la nube es que cuando tú ves una nube, sabes que probablemente va a llover porque esa nube está cargada de agua. Estos maestros, aunque aparenten ser siervos de Dios, por dentro están alejados de Dios. Por eso el apóstol Judas hace esa comparación y los llama como nubes sin aguas. Y no solamente eso, sino que dice llevadas de acá para allá por los vientos. La nube, al no estar precipitada, al no tener agua, es una nube ligera. El aire sopla sobre ella y la mueve y muchas veces la esparce en el cielo y la deshace. Fíjate también qué comparación nos dice acerca de estos falsos maestros, que en cuanto a doctrina probablemente no son las personas más firmes ni que puedan defender su doctrina, pero el poco conocimiento que ellos esparcen y hablan es muy peligroso. Yo no sé si te acuerdas la enseñanza del domingo pasado
Hechos y este personaje, Simón, que hacía magia y que a muchos engañaba. Y lo podemos comparar con un maestro, un falso maestro, que en vez de hablar de Cristo a través de engaños, de artimañas, de magia, estaba volteando el corazón de las personas. Y en vez de darles a conocer a Cristo realmente, los estaba induciendo a que se perdieran. Por eso es que nos dice, y te menciono a Simón, porque si tú recuerdas, el domingo cuando veíamos que llegó Pedro y Juan a ver qué estaba pasando en Samaria. Y antes ya había llegado Felipe y había hablado de Cristo, y aquellos que seguían a este mago habían vuelto su mirada a Cristo y a creer en Cristo. Y este Simón, al ser una nube vacía que es llevada por el viento, su ideología es cambiada y es llevada también a conocer de Cristo. Pero llegan los apóstoles y de una manera impresionante el Espíritu Santo se muestra realmente en la vida de todos aquellos que habían realmente creído en Cristo. Pero no se movió el Espíritu Santo en la vida de Simón, porque veíamos que al final en su corazón él había dejado la magia, había ido a conocer de Cristo, y al ver cómo los apóstoles imponían sus manos y el Espíritu Santo se movía en la vida de las personas, él descaradamente le dice a los apóstoles: ¿cuánto quieres para que yo también pueda hacer eso que tú haces? Y algo semejante, estos falsos profetas son movidos de doctrinas a doctrinas. Estos falsos maestros hoy hablan una cosa, mañana probablemente van a hablar otra, dentro de un año van a hablar otras cosas, porque no están definidas sus ideas, porque son personas que no buscan el beneficio de la iglesia. Y eso lo vamos a ver más adelante para poder entender un poco mejor esto. Árboles otoñales sin fruto. Fíjate cuando el apóstol Judas hace mención a esto, árboles otoñales sin fruto, me recuerda lo que dice Salmos capítulo 1. Todo aquel bienaventurado, nos dice, aquel que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en ella medita de día y de noche. Mientras estos falsos profetas meditan en otras cosas fuera de la palabra de Dios, meditan en otros libros seculares, meditan en la ciencia, meditan en otras cosas menos en la palabra de Dios. Y Salmos capítulo 1 nos dice que aquellos que meditan de día y de noche y que vuelven de la palabra de Dios su delicia, son árboles plantados junto a corrientes de agua, que su fruto, que da a su fruto tiempo, da tiempo a su fruto, y sus hojas no caen. Todo lo contrario a lo que el apóstol Judas nos está diciendo de estos falsos maestros, que no dan frutos y que son árboles en tiempo de otoño. Porque si tú y yo sabemos, en tiempo de otoño la mayoría de los árboles pierden sus hojas, pierden su fruto, por decirlo de una manera, pierden la nutrición necesaria y por eso hacen un cambio de hojas. Pero todo aquel que permanece en la palabra de Dios está nutriéndose constantemente, y por ende el Salmo nos dice, sus hojas no van a caer porque está nutriéndose de la palabra de Dios. Todo lo contrario a estos falsos maestros. Árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos. Esto es algo muy interesante de poder analizar, porque hace una comparación de 2 veces muertos. Puedes imaginártelo, o sea, el apóstol Judas está hablando directo, sin piedad, en contra de estos falsos maestros.
Y se refiere cuando dice 2 veces muertos, porque lo vimos en Revelaciones, todos tenemos que morir, a excepción de los que sean arrebatados por Cristo. La iglesia va a ser arrebatada por Cristo, no va a haber muerte, pero los que no seamos arrebatados por Cristo, porque vamos a partir antes con Dios, vamos a morir. Sin embargo, hay una segunda muerte que hemos visto en Revelaciones. ¿Te acuerdas cuál es esa segunda muerte? Nos dice que nosotros nos vamos a levantar de entre los muertos. Se van a levantar los muertos que creyeron en Cristo y juntamente con la iglesia van a ser arrebatados, y después vamos a pasar las bodas del Cordero preparándonos para venir con Cristo. Pero también en otro proceso se van a levantar los muertos que no aceptaron a Cristo. Y esta es conocida como la segunda muerte, y va a ser una muerte para condenación, para pasar toda la eternidad en el lago de fuego. Y eso es lo que Judas está hablando. O sea, estas personas que han sido seducidas por sus deseos, por sus riquezas, por poder tener provecho para ellos mismas, están condenándose a sí mismas. Ya no les basta saber que Jesucristo murió. Ellos ya están perdidos, están cegados. Por eso es que Judas dice 2 veces muertos, porque ellos van a terminar condenados en el lago de fuego y desarraigados, y no van a tener herencia, ni parte, ni suerte con los que estemos con Cristo, con los hijos de Dios que vamos a estar por toda la eternidad con Cristo y con Dios. Fíjate qué palabras fuertes nos usa en este versículo 12. Todos estos falsos maestros, a través de sus intenciones, a través de lo que hay en su corazón, están condenándose a terminar en el lago de fuego, que es el lugar y el llanto y el crujir de dientes por toda la eternidad. Y para que tú y yo recordemos el terrible lugar, ahí van a estar Satanás, el falso profeta, el anticristo y todos aquellos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Y ahí van a pasar por toda la eternidad. Luego nos dice fieras ondas del mar que espuman su propia vergüenza, porque probablemente ellos van a hablar con autoridad, con poder, con sabiduría, y van a impactar a las personas con sus dramas, con sus acciones, pero van a quedar en vergüenza cuando el juicio venga sobre su vida de ellos. Estrellas errantes. Probablemente aquí está haciendo referencia a esos ángeles que se rebelaron en contra de Dios. En el Antiguo Testamento encontramos referencia de los ángeles como estrellas o como hijos de Dios. Entonces, probablemente cuando el apóstol Judas nos dice estrellas errantes, está haciendo comparación como esa tercera parte de ángeles que se rebelaron en contra de Dios. Porque estos falsos profetas, a través de sus acciones, a través de sus pensamientos, a través de lo que quieren lograr, de sus metas, de sus objetivos, se están rebelando en contra de la voluntad de Dios, para las cuales están reservada eternamente la oscuridad de las tinieblas, haciendo referencia del lago de fuego, de lo que tú y yo ya hemos mencionado antes. Estas personas, ya a través de sus acciones, de sus hechos, y a consecuencia de eso, Dios les tiene reservado la oscuridad en las tinieblas. Esto es algo muy fuerte. Esto es algo que nos debe de hacer reflexionar en que tú y yo debemos de permanecer en la palabra de Dios, en conocer más la palabra de Dios, en pedirle a Dios que nos dé sabiduría y que sea su Santo Espíritu guiando nuestras vidas. Que no sean nuestras emociones, que no sean nuestros deseos, que no seamos nosotros, sino que sea el Espíritu Santo y la palabra de Dios guiando nuestras vidas, guiando a entender su palabra y poder compartirla y poder enseñarla a las demás personas.
Nos dice el versículo 14, de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo, he aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares. Fíjate lo que nos habla Judas y hace referencia a Enoc. Y aunque estos falsos profetas, estos falsos maestros, estos lobos vestidos de oveja si la iglesia no está firme, si la iglesia no está preparada, estas personas van a hacer cosas terribles en la iglesia. ¿Cuántas iglesias no se han dividido? ¿Cuántas iglesias no han perdido su rumbo? ¿Cuántas iglesias hoy en día están sin dirección por causa de estas personas que están dirigiendo en las iglesias? ¿Cuántas personas no han cambiado su fe en Cristo y la han puesto en el dinero y la han puesto en las riquezas y la han puesto en los bienes a consecuencia de estas personas? Y estas personas están causando mucho daño en la iglesia. Y más en las iglesias que no están firmes ni están sólidas en el conocimiento de la palabra de Dios. Pero ante todo ese destrozo que estas personas puedan traer, Judas nos está diciendo que van a pagar por lo que están haciendo. Que Dios no se va a hacer de la vista gorda, sino que va a traer su juicio, su justicia contra todas estas personas. Y nos hace mención de Enoc. He aquí vino el Señor con sus santas decenas de millares para hacer juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Con sus acciones, con sus pensamientos, con su forma de hablar y de enseñar y de guiar, están peleando en contra de Dios. Y Dios va a traer juicio a sus vidas. Y Dios va a tratar con ellos. Por eso el día domingo yo hacía mención de pobre aquellos que se enriquecen del ministerio. Pobres aquellas personas que se aprovechan del ministerio y suplen no sus necesidades, sino suplen lo que ellos quieren tener, sus vanidades. Porque Dios a su tiempo va a traer juicio sobre sus vidas. Y va a ser un juicio terrible sobre la vida de estas personas impías. Versículo 16, y con este versículo terminamos en esta tarde. Estos son murmuradores. Estas son personas que van a levantarse en contra de los líderes de la iglesia o en contra de aquellas personas que tienen temor a Dios y que están diciendo a la iglesia, ay, estamos yendo por mal camino, tenemos que regresar a las escrituras. Estos falsos maestros se van a ir en contra de ellos. Luego menciona querellosos que andan según sus propios deseos. Nos está hablando de maestros, es decir, de líderes. Y nosotros como líderes y todos aquellos que están yendo a los talleres del día sábado, yo le pido a Dios que Dios los levante y los haga líderes de nuestra iglesia y puedan enseñar a los jóvenes, a las hermanas, a los hermanos y puedan ayudarnos a guiar la iglesia. Y debemos de entender que nosotros como líderes estamos aquí para ver las necesidades de la iglesia, para ver las necesidades de las personas, para ver las necesidades de nuestra familia como iglesia. Pero estos falsos maestros ven por sus necesidades, ven por sus deseos, ven por sus vanidades. Y eso es algo, y perdónenme la palabra, pero es algo detestable. Cristo cuando vino a la tierra no vio por sus necesidades, no vio por sus deseos, vio por la necesidad de cada uno de los perdidos. Y a lo largo de los evangelios tenemos muchos ejemplos de cómo en alguna ocasión Cristo recorriendo las aldeas, las calles, las ciudades, veía las necesidades de las personas y su corazón era conmovido. Y menciona la escritura porque los veía como ovejas sin pastor, los veía perdidos. Y Cristo tenía un corazón para poder
ayudarlos y encaminarlos a conocer de Cristo. Todo lo contrario a lo que estos falsos maestros están haciendo en las iglesias. Están satisfaciendo su necesidad personal antes que la necesidad de la iglesia. Y la necesidad primera, primordial e importante de la iglesia es que sigan conociendo de Dios, es que sigan conociendo de Cristo, es que sigan conociendo de la palabra, cuya boca habla cosas infladas, cosas a lo mejor sin sentido, cosas a lo mejor muy vanas. Hoy en día y desde tiempo atrás ha estado una doctrina que se habla respecto a la prosperidad, que si tú le das a Dios, Él te va a dar el doble, Él te va a dar el triple. Y muchas veces lo vemos como una forma de inversión. Yo ofrendo, yo diezmo, no como agradecimiento por lo que Dios me ha dado, sino para que Dios me dé más. Si tú le das una ofrenda al pastor, vas a ser triplemente bendecido. Si tú ofrendas o donas algo para la iglesia, vas a ser triplemente bendecido. Y suena bien a los ojos. Pero nos vamos a la iglesia, nos vamos a las escrituras y encontramos que tú y yo estamos aquí para llevar en alto el nombre de Cristo. Y esa acción de llevar en nombre en alto de Cristo va a hacer que en nuestras vidas pasemos por necesidades, pasemos por angustias, que a lo mejor muchas veces no tengamos que comer, que a lo mejor muchas veces no tengamos ropa que vestir. Pero sabemos que todas esas necesidades que vamos a tener en esta tierra son temporales. Porque tú y yo debemos de aprender a lo que nos dicen las escrituras. Y Cristo nos dice, no hagan tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino hagan tesoros en el reino de los cielos. Mientras estos falsos maestros y estas falsas doctrinas van a estar inculcando y haciendo pensar a la gente y a los cristianos que esos tesoros hay que hacerlos aquí porque somos hijos de Dios, y si somos hijos de Dios estamos para vivir bien en esta tierra. Cristo nos llama a padecer a causa de su nombre y a gozarnos con Él por toda la eternidad. Cosas totalmente diferentes, cosas totalmente en contrastes. Por eso leo una vez más el versículo 16. Estos son murmuradores querellosos que andan según sus propios deseos, cuya boca hablan cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Debemos de tener cuidado, debemos de fomentarnos en las escrituras, en cimentarnos en las escrituras y trabajar para la iglesia. Trabajar primeramente para Cristo, pero también trabajar para ayudar a nuestros hermanos en la iglesia. Hay muchas necesidades como hermanos, y no solamente físicas. Las necesidades físicas no son tan importantes. Primero es satisfacer las necesidades espirituales de los hermanos, que ellos entiendan y comprendan que en Cristo lo tenemos todo, y después Dios va a suplir para las necesidades físicas. Pero primero nosotros como iglesia debemos de entender eso y debemos de priorizar las necesidades espirituales como iglesia. El estar en comunión con Dios, el estar en comunión con el Espíritu Santo, el estar en comunión con la palabra de Dios y ser capacitados a ser buenos obreros y a poder dar testimonio de lo que Cristo ha causado en nuestras vidas. Y después Dios se va a encargar de lo demás. Y eso es lo que hemos visto en estos versículos. Tener cuidado con estos falsos maestros, porque van a aprovecharse de los hermanos, van a aprovecharse de la iglesia. ¿Van a aprovecharse en qué sentido? Los primeros versículos hablaban de la sexualidad. Ahora nos están hablando de los bienes físicos. Y tú y yo debemos de tener cuidado de que esto no suceda en nuestra iglesia. Y hay que estar orando, y hay que pedirle a Dios que levante líderes, miembros, para poder ejercer mejor
las funciones de la iglesia y seguir adelante. Ponte de pie en esta tarde y vamos a orar por la palabra que ha sido de gran bendición en esta tarde. Yo espero que haya sido así. Y el próximo miércoles terminamos nuestro libro de Judas. Es impresionante y yo espero que haya sido de bendición para nuestras vidas. Vamos a orar en esta tarde por la palabra. Señor, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Padre, te amamos. Te deseamos con todo nuestro corazón, Señor. Guía nuestras vidas a conocerte cada día más, Señor. Prepara nuestras vidas, prepara nuestro espíritu para poder servirte en un ministerio, para poder servirte con algún don, Señor. Danos fuerza, danos de tu gracia. Ayúdanos a ser personas humildes, reconociendo que es por tu gracia la que estamos aquí, Señor. Y aléjanos y apártanos de caer en la descripción que nos está hablando Judas de estos falsos maestros. Aléjanos, Señor, de traer, Padre, a estos falsos maestros a nuestra iglesia. Ayúdanos a permanecer en tu palabra. Ayúdanos a serte fieles, Señor, a deleitarnos en tu palabra, a crecer espiritualmente. Ayúdanos a fortalecernos como iglesia. Yo te doy gracias por todos los hermanos que hoy en esta tarde están aquí en tu casa, Señor. Te pido que tú los sigas bendiciendo, los sigas llenando de amor, de gracia, de paz, de misericordia. Que tu bondad esté en sus vidas. Tú conoces sus necesidades. Yo te pido, Señor, que tú suplas en medio de sus necesidades y que tú los sigas motivando a seguir creciendo espiritualmente. También te doy gracias por la vida de los hermanos que nos están viendo en línea, Señor. Sigue fortaleciendo sus vidas, sigue obrando en sus vidas, sigue bendiciendo sus vidas, Señor. Ayúdanos a crecer espiritualmente, Padre. Danos de tu gracia, danos de tu amor para poder ser maestros, cristianos, hermanos, líderes, leales a ti y verdaderos. Que a través de nuestras acciones, de nuestra habla, de nuestros pensamientos, demos frutos verdaderos, dignos, para gloria y honra tuya y para bendición de los hermanos y para edificación de la vida de nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos, hay mucho trabajo que hacer en la iglesia, Señor. Danos sabiduría, danos entendimiento y bendice, Padre, nuestras acciones que hagamos en tu nombre. Para gloria y honra de tu nombre las hacemos, Señor. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra en el nombre maravilloso de tu Hijo Jesús, que es sobre todo nombre. Amén.